Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les enseñaré cómo hacer milanesa de pollo, una receta versátil, muy fácil y deliciosa. Para la receta de milanesa de pollo utilizaré esta vez una sola pechuga. Si vas a usar más, solo tendrás que aumentar también la cantidad del resto de los ingredientes que te mencionaré en este video más adelante. Descuiden que como siempre les dejo la lista completa al final del video y en la cajita de descripción. Bien, con la pechuga lo que haré será cortarla justo a la mitad y cada una de esas partes a la mitad también, o simplemente abrirlas un poco más para que queden unos filetes más finos y grandes. Una vez que tenga los filetes cortados, lo que haré será darles algunos golpes. Esto ayudará a que se vuelvan más finos y grandes aún. Este paso puedes hacerlo dentro de una bolsa o colocando un fil como lo he hecho yo. Es importante que lo hagas así para no romperlos del todo y evitar además que salpique demasiado sobre otras superficies, ya que es algo que es mejor evitar. Yo en esta ocasión usé un rodillo y esta parte del mortero. Si tienes un martillo para carne es ideal para hacer este paso. Y si conoces otros trucos para que el filete quede más fino, déjamelo saber en los comentarios. El siguiente paso es condimentarlos. Aquí siempre tendremos varias opciones porque lo bueno de esta receta es que es muy versátil. Por ejemplo, yo le añadiré primero sal y pimienta. Estos son los ingredientes bases para condimentar la pechuga de pollo empanizada. Pero además de eso le voy a añadir 2 dientes de ajo. Esta vez utilizaré ajos frescos porque le da un sabor mucho más intenso y eso me gusta. Pero si prefieres usar ajo en polvo puedes hacerlo. También le voy a agregar una cucharadita de paprika o pimentón dulce. Este sí es un ingrediente más opcional, pero les garantizo que le dará un sabor delicioso. De igual forma pueden usar muchos otros ingredientes como el limón, por ejemplo, o las especias de su gusto. Es algo ya muy personal y como la pechuga de pollo empanada es tan versátil, siempre le podremos dar el sabor que más nos guste. Dispersaré bien los ingredientes y ahora reservo, me lavo las manos y preparo el resto, que serían 2 huevos. Si usas más cantidad de pechugas puedes llegar a necesitar hasta 3 huevos o quizás 4, depende de la cantidad que prepares. Bien, los batimos y en 2 recipientes aparte añadimos una taza de harina común todo uso y en el restante recipiente una taza de pan rallado. Este que voy a usar ya viene preparado con ajo y perejil, que le da un sabor exquisito a la pechuga empanizada. Pero en caso de no conseguirlos, siempre lo preparo con perejil seco y ajo en polvo. Créanme que le intensifica mucho el sabor y la milanesa de pollo queda deliciosa. Lo que haré a continuación es pasar cada uno de los filetes primero por harina, presionando con las manos para que se adhiera en toda su superficie. Trataremos siempre de no dejar partes al descubierto para lograr un empanizado perfecto. Y una vez que terminemos con la harina, sacudimos bien el exceso que pueda tener y pasamos por huevo batido. También lo haremos lo más parejo posible. Sacudimos aquí también el exceso del huevo y por último pasamos por pan rallado. En esta ocasión aconsejo secarse las manos porque necesitaremos presionar muy bien y si la tenemos mojadas se nos va a pegar mucho y podemos dejar huecos en el filete. La presión que hacemos es con el fin de que el empanizado no quede suelto, así al momento de freírlo queda muy parejo y no se separa de la pechuga. Antes de que se me olvide me gustaría que me dijeras desde qué lugar del mundo me ves. Y si quieres conocer más recetas deliciosas como esta, suscríbete ahora mismo, así no te pierdes ninguna. Bueno, una vez que la milanesa esté preparada, la pondremos en un plato sin amontonarlas. Como yo estoy usando solo 2, no tendré problemas, pero se lo menciono por si ustedes preparan más cantidad. Reservamos en ese plato y mientras tanto calentamos un poco de aceite en una sartén amplia. No será necesario usar mucho aceite, con que cubra solo el fondo será suficiente. Y tampoco debemos dejar que esté muy caliente, porque de lo contrario la milanesa se dorará por fuera y quedará cruda por dentro. Por eso mantendremos el fuego en medio y comprobamos que es momento de añadir la primera milanesa agregando un poquito de pan rallado. Si comienza a hacer burbujas como ven en pantalla es que el aceite está listo, así que comenzamos a cocinar las pechugas de pollo empanizadas. Las dejaremos entre 2 y 3 minutos de cada lado. Siempre verifico cuando ya van 2 minutos de un lado y volteo, porque si les falta algo de dorado al final puedo volver a voltearlas. Como les decía al principio de este video, las pechugas de pollo empanizadas son muy versátiles y las podemos acompañar con cualquier cosa, arroz de todo tipo, potajes, viandas, ensaladas, en fin, con un sinnúmero de opciones. Y hablando de opciones, ¿me dices cuál sería tu combinación favorita? Déjamela saber en los comentarios.
Una vez fritas, vamos a poner las milanesas sobre un papel de cocina para absorber el exceso de grasa. Y si prefieres, para evitar este paso, también puedes hacer las milanesas de pollo al horno, así tienen menos calorías. De cualquier forma que la prepares, esta receta siempre será deliciosa y les garantizo que el resultado es perfecto. Si no la han hecho, ya es momento de hacerla. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer milanesa de pollo, pechuga de pollo empanada o pechuga empanizada, como mejor la conozcas. No te vayas sin antes suscribirte. Por hoy me despido, pero por aquí te dejo otras deliciosas recetas que de seguro te gustará probar.